Hola, hola, muy buenas noches. Aquí estamos ya en su programa de canal de YouTube, ¿cierto? Tu palabra en casa. Bueno, me presento, me llamo Edith, soy su hermana Edith Navia. Pertenezco al Ministerio Evangelístico Palabra Viva de la comuna de San Ramón. Allá estamos ministrando una pequeña obra por la gracia del Señor, ¿no es cierto? Y en esta noche, me han hecho la grata y la maravillosa bendición de poder hablar sobre el tema, sobre el Salmo, capítulo 39. En la versión Reina Valera 1960. Así que aquí estamos para poder aprender de la palabra del Señor en este programa precioso, maravilloso, en el cual creo que también muchos han sido invitados y hoy día me tocó, cierto, de poder exponer la palabra del Señor, el Salmo 39, en su programa Tu Palabra en Casa. Amén. Bueno, que el Señor les bendiga. Vamos a comenzar a hablar de este maravilloso salmo que tiene por título el carácter transitorio de la vida. ¿No es cierto? Este salmo obviamente fue escrito por el rey David. Por el rey David, ¿no es cierto? Uno de los salmos, ¿cierto? Vamos a darle lectura a su palabra. En el nombre de Jesús vamos a darle lectura a su palabra. Amén. Y dice así: yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté delante de mí. Enmudecí con silencio, me callé aún respecto de lo bueno, y se agravó mi dolor. Se enardeció mi corazón dentro de mí en mi meditación. Se encendió fuego, y así proferí con mi lengua. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana. Amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Líbrame de todas mis transgresiones. No me pongas por escarnio del insensato. Enmudecí, no abrí mi boca, porque tú lo hiciste. Quita de sobre mí tu plaga. Estoy consumido bajo los golpes de tu mano. Con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor. No calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. Déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. Bueno, este es todo el capítulo 39, que tiene 13 versículos, este hermoso salmo, ¿no es cierto? Yo lo meditaba mucho en mi corazón, este salmo, hermoso, precioso. Y como decía, el título me encantó, donde dice el carácter transitorio de la vida. Por no decir el carácter transitorio del ser humano. Amén. Entonces, el Salmo de David se puede decir o no se puede decir a ciencia cierta en qué momento de su vida recitó este salmo o elevó esta oración. No se sabe a ciencia cierta
en qué momento de su vida él proclamó estas palabras al Señor. Leyendo este salmo, es posible que fuesen los últimos días de su vida. Este salmo, más que una poesía, este salmo es un pensamiento para reflexionar, es un salmo reflexivo de David. ¿De qué? De lo breve y de lo fugaz que es la vida. ¿Cierto? Entonces yo le quise acompañar con otro salmo que dice, en Salmo 103, versículo 15 al 16, dice: nuestros días sobre la tierra son como la hierba, igual que las flores silvestres. Florecemos y morimos. El viento sopla y desaparecemos, como si nunca hubiésemos estado aquí. O sea, en este Salmo 39, David quiere expresar lo transitorio de nuestra vida, lo transitorio que es el pasar del hombre, el pasar de la humanidad por el escenario de esta tierra. Que la Biblia nos habla de que somos como la flor del campo, que por la mañana amanece en todo su esplendor, hermosa, preciosa, llena de vida, pero dice que al mediodía viene el sol abrasador y la quema, se marchita y muere. Que así es de corta la vida de los hombres. Y no estamos hablando de hombres precisamente cristianos, sino que estamos hablando de la humanidad en sí. El hombre y la mujer, la creación de Dios, tiene una vida por esta tierra demasiado breve, demasiado fugaz, demasiado corta. Y digo yo, para poder desperdiciarla. ¿Cierto? Así que nosotros tenemos un tiempo para poder nacer y tenemos un tiempo para poder morir. Pero tampoco tenemos nuestros días contados. Porque no sabemos cuándo vamos a nacer, pero no sabemos cuándo vamos a morir. Entonces, solo Dios sabe el día de nuestra muerte. Pero ninguno de nosotros, los seres humanos, sabemos cuándo es el día en que nosotros vamos a morir. El Señor en su palabra dice que la edad del hombre en sí podría llegar hasta los 120 años. Pero ya no llegamos hasta los 120 años. Ya es mucho menor a la edad que llegamos por causa del pecado. ¿Cierto? Así que quizás muchos llegan a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. Son muy pocos ya en este tiempo que hombres y mujeres que llegan a los 80, 90, 100 años, tiempo de gracia. Pero aún así, los años que dure el hombre, ya sea que tenga una mala vida o una buena vida y pueda vivir por muchos años y en un estado de salud impecable, saludable, la vida del hombre es como la flor del campo. Eso es lo que quiso expresar David en este salmo, en estos capítulos, al hablarnos el carácter transitorio de la vida. Entonces, quería compartir con ustedes un poquito de cada verso, un poquito de cada verso, de poder hablar y de poder meditar en estas palabras de David. Que posiblemente, como les decía antes, a ciencia cierta no se sabe en qué periodo de su vida David transmitió estas palabras al Señor. David reflexionó sobre la vida, sobre los días de su vida. No lo sabemos, pero sí sabemos, alabado sea su nombre, que él llegó a una conclusión que la vida de los hombres en la tierra, sean ricos o sean pobres, tenía un corto tiempo, que muchos aprovechamos y que muchos desaprovechan, ¿cierto? El versículo número 1 dice:
Y dice David, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. ¿Qué quiso decir con esto David? David comenzó este salmo con una oración, pidiendo la ayuda de Dios para no hablar neciamente delante de ¿quién? Del impío, del gentil, aquel que no conoce a Dios. Porque David conocía a su padre. David conocía a Jehová. Experimentó la bendición de tener una cercanía con el Señor. Él vivió muchas experiencias con Dios. ¿Me entiendes? Entonces, por eso que él le hablaba y él le decía estas palabras tan tajantes. Dice, atenderé a mis caminos. O sea, él decía, me preocuparé de cómo estoy, me preocuparé de no pecar con mi boca, con lo que digo, con lo que hablo, con lo que expreso. Guardaré mi boca, le pondré freno, porque usted sabe que nosotros los seres humanos, cuando queremos hablar, cuando queremos proferir una palabra, y sobre todo cuando estamos en un estado de molestia, de enojo, nosotros queremos hablar, queremos decir nuestra molestia, nuestro descontento, lo queremos hablar, lo queremos decir. Y no estamos acostumbrados a callarnos, ¿no es cierto? No estamos acostumbrados a callarnos. Y es por eso que el rey David le decía al Señor, atenderé a mis caminos para no pecar. Porque sabía que si abría su boca, y al abrir su boca lo que él iba a hablar, iba a hablar lo que estaba guardado en su corazón. Iba a expresar su rabia, su molestia. Y quizás qué palabra iba a proferir. Y por eso que él decía esta palabra. Guardaré mi boca con freno, imagínese. En tanto que el impío, que el que no conoce a Dios, esté delante de él. Porque déjeme decirle que muchas veces nosotros no tenemos el cuidado, la sabiduría, la prudencia. Cuando nosotros hablamos ciertas cosas y no nos damos cuenta que a veces esas ciertas cosas las hablamos delante de gente que no conoce al Dios que nosotros hemos conocido. No conocen los caminos que Dios nos ha mostrado a nosotros. Que no ha tenido una experiencia con Dios como la hemos tenido a nosotros. A veces por causa de nosotros mismos, los que creemos en el Señor, los que somos cristianos, ¿cierto? Hacemos que la palabra del Señor sea blasfemada por los impíos, por causa de nuestro hablar sin sabiduría. Por eso que David comenzó este salmo hablando de esta forma, pidiéndole al Señor que le diera sabiduría para no proferir cualquier palabra, para no decir cualquier estupidez, para no decir cualquier tontera que podría ser perjudicado al que un impío, un gentil lo pudiera escuchar. Amén. Entonces el versículo número 2 dice, enmudecí con silencio. Me callé aún respecto de lo bueno y se agravó mi dolor. A David le resultó muy fácil callar que hablar sabiamente. ¿Sabe qué? Quiero compartir un versículo que está en Proverbios capítulo 17, versículo 8, que dice, aun el necio cuando calla es tenido por sabio. Cuando cierra los labios, es tenido por prudente. Entonces, en este versículo, David dice que le fue más fácil callarse que querer hablar con sabiduría. Porque a veces nosotros somos sabios en nuestras propias opiniones. A veces creemos saber y en verdad no sabemos nada. Entonces, ¿qué pasó? David
prefirió guardar silencio. Dice, me callé. Usted sabe cuánto le cuesta a un hombre, a una mujer, quedarse callado, no proferir palabra, sobre todo cuando tiene que conversar con su compañero, con su amigo, con un hermano, con su padre, con su madre, con sus hijos. Entonces, ¿cuánto le costó? Y esto nos da a entender que cuánto nos cuesta al hombre, cuánto nos cuesta a nosotros de poder cerrar nuestra boca, de guardar silencio ante ciertas situaciones que muchas veces enfrentamos y queremos quizás defender nuestra postura, nuestra posición, nuestros pensamientos. Entonces, aquí el rey David nos da una enseñanza maravillosa. Él dice, me callé aún respecto de lo bueno. O sea, él no profirió palabra ni para hablar bien ni para hablar mal, sino prefirió guardar silencio. Y como dice Proverbio, aún el necio, imagínense cómo lo cataloga, aún el necio en un conflicto, en un problema, en una conversación, aún el necio, cuando cierra su boca, cuando calla, le es contado por sabio, imagínense. No así el que habló, el que quiere hablar con sabiduría, el que pide hablar con sabiduría y cree tener la sabiduría para hacerlo y la prudencia para hacerlo. Más sabio es el que calla, Proverbio lo habla. Más sabio es aquel que guarda silencio, aquel que pone freno a su boca. ¿Cuántas cosas nos ahorraríamos? ¿Cuántas cosas, cuántos problemas nos evitaríamos si aprendiéramos a poner freno a nuestra lengua? ¿Cuántos problemas el hombre no se ahorraría si le pudiera poner freno, si pudiera callar, si pudiera enmudecer, aunque estuviera muy enojado, muy molesto, aunque quisiera decir muchas cosas que están en su corazón? Pero Dios nos dice a través de este mensaje que mucho más sabio es que podamos callar y cerrar nuestros labios. Imagínense qué bendición. El Salmo 39, capítulo 3, versículo 3 dice, se enardeció, David decía, se enardeció mi corazón dentro de mí. Cuando habla dice que se enardeció, estaba irado, estaba enojado, estaba molesto. Dice, se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego. Porque imagínense cuando uno se pone cuando se enoja. Y lo peligroso es hablar cuando uno está enojado. Imagínense cuando uno lanza palabras delante de Dios. Aún es más peligroso. Porque muchas veces cuando uno está enojado, cuando uno está molesta, cuando uno está descontento por algo, uno empieza a sacar cosas que están guardadas en el corazón. Porque lo que habla la boca es porque lo que está guardado en el corazón. Eso nos dice la Biblia. David se enardeció, se enardeció su corazón dentro de él. Y mientras él meditaba, decía que se encendió su rabia, su molestia. Pero así también con todo y eso no pudo cerrar su boca. Y profirió palabras delante del Señor. Dice, el silencio de David no fue un tiempo de oro. Puedo decir, guardó silencio, un hombre sabio, un hombre prudente. Pero no fue un tiempo de oro, o de ganar tiempo, o de querer impresionar a Dios. No, porque David por dentro estaba hecho un fuego de ímpetu, de rabia, de enojo, de molestia, quizás por toda la situación que estaba viviendo. Entonces no fue un tiempo de oro, sino al contrario, le trajo dolor y le trajo una confusión interiormente.
Porque cuando nosotros no podemos expresar nuestra molestia, nuestra rabia, nuestro enojo, nuestro descontento, nos enojamos, nos dolemos, nos herimos. Entonces, ¿qué pasó aquí? A pesar de su enojo, a pesar de su molestia y que su corazón enardeció, se prendió como un fuego, ¿no es cierto? Dice la Biblia que él igual profirió palabras delante del Señor. Pero ¿qué palabras profirió delante del Señor? ¿Qué palabra le habló a Dios? El capítulo de 4 a 6 dice: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. O sea, si meditamos bien en su enojo, en su rabia, en su ira, David no profirió maldición, no se enojó contra Dios, no le reclamó a Dios, no le dijo ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto me pasa a mí? No. Ni echándole la culpa a Dios, ni echándole la culpa a nadie. Entonces él le dijo, estas fueron sus palabras. Y aquí empieza David a levantar esta oración tan preciosa, diciéndole y abriendo su corazón delante de Dios. Le decía: hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. O sea, el silencio de David se rompió, porque ya no aguantó más. El silencio de David se rompió, pero de la mejor manera. No cuando nosotros rompemos ese silencio y empezamos a proferir palabras necias, palabras que no edifican, que no construyen, sino que solo destruyen. Palabras que son como una espada, que dejan heridas, que dejan dolor. Entonces el silencio de David se rompió de la mejor manera, con una humildad. Esa oración se levantó con una humildad de corazón, reconociendo él siempre que no estaba delante de cualquier persona, que no estaba hablando con el amigo, no estaba hablando con el hermano, estaba hablando con su Dios. Entonces Job capítulo 7 versículo 6 dice: mis días pasan más veloces que las lanzaderas y llegan a su fin sin esperanza. Porque a través de esta oración el rey David meditó y examinó su vida y reconoció de que qué sacaba con contender con su Dios, a ver aquel que lo había creado. Si al final sus días eran como la flor del campo, que tenía que aprovechar los días que tenía sobre la tierra. Dice en el versículo 5, dice: he aquí, diste a mis días término corto, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. O sea, la vida es muy corta, pero se puede hacer muchas cosas en esta corta vida. ¿Por qué? Porque David en su corta vida fue un guerrero, fue un líder, fue un poeta habilidoso, un genio musical, un sobreviviente y un rey. Si alguien podría haber pensado sobre sí mismo, este era David, y tenía todo el derecho de hacerlo. Sin embargo, no lo hizo, porque como todo hombre, toda su vida era una completa vanidad. Entendió que su vida era como el vapor de humo, que pronto iba a desaparecer. Versículo 6 dice: ciertamente como una sombra es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. O sea, ciertamente David quiso decir que esta humanidad vive ignorando lo corta que es la vida y frágil. Esta humanidad existe pero no vive, porque hay una gran diferencia entre vivir y existir. Viviendo una vida sin sustancia. Cuando yo le hablo una vida sin sustancia es cuando no tiene sentido.
cuando no tiene sentido vivirla, y no tiene sentido vivir la vida si Cristo no está en ella. Y si Cristo no está en ella, una vida del ser humano no tiene sustancia. Vive afanado y se afanan en vano, totalmente ciego. ¿A qué? A las cosas eternas. Porque nuestra vida es pasajera. Porque nosotros no somos aquí en la tierra eterno. Porque dice la palabra del Señor que el cielo y la tierra pasarán. Nosotros pasaremos. Pero su palabra, esa no pasará. Salmo capítulo 7, versículo 7-11 dice: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Obvio, porque Él es el que nos dio la vida. Él nos hace nacer y también Él nos hace morir, porque tenemos un tiempo. Y ese tiempo sobre esta tierra, que es tan corta, que es tan fugaz, debemos de aprovecharla. Y debemos reconocer que es en nuestra realidad, como también la reconoció el rey David, cuando dijo: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Era la pregunta: Señor, ¿qué esperaré? Nosotros hagámoslo la misma pregunta. Ahora, Señor, ¿qué espero? Solo mi esperanza está en ti. David, al darse cuenta de lo corta y frágil que nuestra vida, que era su vida, pone toda, pero toda su expectativa ¿en quién? En Dios, y no en sí mismo. En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra vida es pasajera, pero si la vivimos en Cristo, tenemos la seguridad y la certeza que tendremos una vida eterna con Cristo, un día allá en el cielo. El versículo 8 dice: líbrame de todas mis transgresiones, no me pongas por escarnio del insensato. O sea, que su mirada estaba en Dios. Solo Él podía liberarlo de todos sus pecados, de sus rebeliones, de sus maldades. Como el apóstol Pablo declaró en Romanos capítulo 7, versículo 24, que dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Por eso que tenemos esa esperanza. Porque tenemos un tiempo de vivir y un tiempo de morir. Pero cuando llegue ese momento, tenemos que tener la seguridad y que toda nuestra vida fue una total vanidad, algo pasajero, como todo lo que pasa aquí en la tierra. Pero tenemos la seguridad y la certeza que un día estaremos con el Señor para siempre. Para siempre. Salmo en el versículo 10 dice: quita de sobre mí tu plaga, estoy consumido bajo los golpes de tu mano. David hacía esta oración en un tiempo de debilidad, sintiendo la sensación de que estaba bajo la corrección de Dios. Dice: con castigos por el pecado corriges al hombre y deshaces con polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. O sea, al final David llega a entender lo frágil y corta que es la vida bajo un proceso doloroso que se llama corrección de Dios. Y terminando ya el capítulo con una humilde oración de restauración, y pide también recuperar su fuerza, que es en el Salmo 39, versículo 12, que dice: oye mi oración, oh Jehová, y escucha mi clamor, no calles ante mis lágrimas, porque forastero soy para ti y advenedizo como todos mis padres. O sea que David apeló a Jehová, el Dios del pacto de Israel, pidiéndole que le respondiera con misericordia. Su oración se convierte en llanto que va directo al corazón de Dios, porque era forastero. David no solo era un israelí nativo, sino también el rey de Israel. Si alguien tenía derecho a la ciudadanía, era él. Sin embargo, entendió que su verdadero hogar no estaba aquí en la tierra. Como todo eso, nosotros tenemos que aprender y entender
que nuestro hogar no es aquí en la tierra. Dice Primera de Crónicas capítulo 29, porque somos forasteros y peregrinos delante de ti, como fueron todos nuestros padres. Como una sombra son nuestros días sobre la tierra y no hay esperanza. Pero para el impío no hay esperanza. Pero para nosotros, los hijos de Dios, tenemos esa bendita esperanza en el Señor. Y versículo 13, a estar ya cerrando este capítulo 39 del Salmo de David, dice: déjame y tomaré fuerzas antes que vaya y perezca. David, sabiendo que su debilidad se debía a la mano dura de Dios sobre él, pero humildemente le pidió que no lo mirara con los ojos de corrección. De hecho, el Salmo termina sin ninguna resolución. Pero David apela y muestra total confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque ¿de dónde vendrá nuestro socorro? ¿De dónde vendrá nuestra esperanza? Cuando pasaremos por esta vida que es totalmente vana y pasajera, todo lo que se vive en esta vida, ¿con quién nos encontraremos algún día en el cielo? Con nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Por eso que decía anteriormente, pues en la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque algún día creemos con todo nuestro corazón que cuando pasemos de este escenario, de esta tierra, cuando nuestros cuerpos ya no den más y tengan que expirar, morir, y este cuerpo vuelva al polvo de donde fue tomado, y el espíritu de vida vuelve a Dios que lo dio, y nuestra alma se presente delante del Señor, porque esa es nuestra esperanza. Él es nuestro socorro, Él es nuestro oportuno socorro, Él es nuestra total confianza. Y podemos decir como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos hacia los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que te guarda, el que guarda Israel. Porque Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. O sea que al final de nuestros días, nuestra alma estará segura en Cristo. Hermoso, 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 hermoso salmo, reflexivo, meditando, ¿no es cierto? Bonito, hermoso. Dios ministra nuestras vidas. Bueno, que el Señor les bendiga. Queremos terminar, ¿no es cierto?, con una oración. Queremos levantar una oración, amén, para orar por todo lo que se ha hecho en este momento, ¿no es cierto? Y vamos a pedir la bendición del Señor, amén. Le invito a todos aquellos que están escuchando, ¿cierto?, a todos que se les impartió esta palabra del Señor y que han sido bendecidos por ella, que puedan cerrar sus ojitos y podamos orar al Padre, amén. Padre, queremos darte las gracias por este momento que nos da de poder exponer tu palabra, quizás tan sencilla, tan básica, Padre, pero con una enseñanza maravillosa, Dios mío. Queremos, Señor, que usted bendiga este programa,
tu palabra en casa, Señor amado, que se transmite por el canal de YouTube, Dios mío. Bendice, Señor, el precursor de este programa, Padre mío, que pueda que lo que empezó lo pueda llevar a cabo hasta el término, Señor, como se lo propuso en su corazón. Bendice en este día a los que oyeron esta palabra, y gracias te doy por poder estar en este lugar que para mí fue una tremenda bendición, Señor amado. Gracias por todo. Recibe tú la gloria, recibe tú la honra y toda alabanza, mi Señor amado. Y para mí, Dios mío, sea tu maravillosa, infinita misericordia en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que el Señor les bendiga. Se despide su hermana Nadia. Amén. Y fue un placer, un gusto de estar con ustedes compartiendo esta palabra en esta noche. Dios les bendiga.